Esto es Ecos del Sur, la historia del hombre que se transformó en leyenda. La historia de carne y hueso de Emiliano Zapata Salazar. Yo soy su querer, cuando le dicen que ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu cual. La revolución se había iniciado en todo el país, pero en Morelos había tenido tintes especiales. Los primeros caudillos del movimiento habían dado lo mejor de sí. Al menos, cuando hablamos de Pablo Torres Burgos y Emiliano Zapata, nos damos cuenta que son hombres que tienen un respaldo por sus propias acciones. La ética es el respaldo de Pablo Torres Burgos, quien decidió ir hasta Coahuila a obtener el reconocimiento de que él era el representante legítimo en Morelos de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata se convirtió justamente en la fuerza que necesitaba la revolución maderista. Sin embargo, otros de los caudillos o líderes, si es que así se les podría llamar, se habían convertido simplemente en arrasadores, incendiarios y saqueadores de pueblos. Ese fue el caso de Gabriel Tepepa, quien había atacado a la población y de manera incruenta había asediado a la gente, a los ricos y a los poderosos por igual que a los pobres y menesterosos. Indignado, Emiliano Zapata por la conducta de Tepepa, decidió poner fin a sus acciones y enfrentarse con él. Tomó el rumbo del sur para ir a su búsqueda. La revolución maderista no era un movimiento de canallas. En realidad, tenía escrúpulos y una ética, pensaba Emiliano. Tolerar que Tepepa siguiera haciendo desmanes pondría en riesgo la imagen del movimiento. Emiliano tomó el rumbo del sur justamente para ir en pos de Tepepa y enfrentarlo. Llevaba 1000 hombres con él, mas sin embargo, al enterarse, Tepepa se murió de miedo y corrió a la sierra a esconderse. Fue así como nació la fama de Emiliano Zapata. Un hombre que no era violento, hablaba pausado, mesurado, miraba profundo. Decían todos, este no es simplemente un vulgar ladrón. En realidad, nos trae la justicia. Y fue así como fue naciendo el mito en todo el estado de Morelos de que aquel caudillo, aquel jefe revolucionario, no hacía ese movimiento como Tepepa para hacerse rico y lastimar a todos so pretexto y robarlos. En realidad, Emiliano era pausado, representaba otras causas, inclusive había un dejo de misticismo y espiritualidad en su mirada. Pronto aprendió a ganarse el respeto de la gente. No se presentaba como otros caudillos, precedido de poder. En realidad, seguía siendo el mismo hombre sencillo, sin ademanes fingidos, sin excesos, mesurado siempre, tranquilo, mirando a la gente de frente, platicando con ella, yendo de casa en casa. Se trataba de un hombre diferente. Aquellos rasgos empezaron a convertir a Zapata en el jefe moral de la revolución maderista. Se le fueron abriendo los corazones, también las puertas de las casas. Rápidamente, la columna de Zapata pasó de los 1000 hombres a los 2000. Su prestigio fue tanto y creciendo tan rápido que empezaron a temerle. Y muy pronto se conoció en todo el estado de Morelos su nombre. Ningún otro caudillo, ningún otro jefe podría tener mayor fuerza moral que Emiliano Zapata. El mito y la leyenda estaban naciendo. Zapata se había convertido realmente en el hombre fuerte de Morelos. Sería muy difícil que le resistieran, porque la gente se pasaba a su bando y los hacendados se dieron cuenta muy pronto de que era una revolución en toda forma la que había estallado en Morelos. Es mi vida, yo soy su querer. Cuando le dicen que ya se ve el tren,
Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 9 de la serie, Ecos del Sur. Esta es la historia del hombre que se transformó en leyenda. Esta es la vida real, de carne y hueso, del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Efectos especiales. Ambientación. Efectos físicos y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación especial y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del licenciado Jaime Almeida en la selección de temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y de Grupo Radio Centro, y una aportación a la cultura de todos los mexicanos. Las cosas estaban sucediendo muy rápidamente. En el estado de Chihuahua, don Francisco I. Madero enfrentaba al ejército federal de Porfirio Díaz. En los combates de Casas Grandes y en la toma de Ciudad Juárez se definiría el destino de la revolución maderista. De inmediato, durante los meses de marzo y abril de 1911, empezaron a distinguirse los movimientos realizados por aquellos dos hombres, brazos armados del maderismo. Él es mi vida, yo soy su querer. Pascual Orozco y Francisco Villa. Adiós, mi rielera, ya se va tu cual. El combate principal tendría lugar frente a Ciudad Juárez. El cañón rugía y las ametralladoras. El ejército de línea del general Porfirio Díaz, el viejo dictador de México, tendría que vender ahí cara su vida. La audacia de Francisco Villa en la estación de trenes de Juárez hicieron la diferencia. La balanza se inclinaba rápidamente a favor de los revolucionarios. Adiós, muchachos del Lerdo.
Con la toma de Ciudad Juárez, el ejército federal había quedado en ridículo, pero además se notaba su vulnerabilidad. Era el momento preciso para que el dictador Porfirio Díaz tomara la decisión de seguir en el poder o de retirarse. Pero mientras tanto, en el estado de Morelos, el avance de Zapata habría sido casi instantáneo. Pareciera como que Emiliano Zapata tuviera un instinto natural para la guerra. Sus movimientos estuvieron siempre en dirección a Cuernavaca, que consideraba la plaza estratégica por ser la capital del estado. Pero Emiliano tenía una visión de general. Algunos le comparan con el antiguo general cartaginés Aníbal, ya que Aníbal prefería no atacar frontalmente a sus enemigos, sino en pequeños golpes decisivos y constantes. Emiliano ya contaba con más de 2,000 hombres. Decidió fortalecer un campamento en lo alto de la sierra y desde ahí bajar a atacar constantemente las haciendas, los caminos, los puentes. Poco a poco, todos los revolucionarios que habían surgido en 3 meses se le fueron uniendo. El primero de ellos fue Fortino Abaquica, obrero textil, que comandaba a un regimiento de unos 200 hombres que eran independientes. Después Francisco Mendoza, que era un bandolero, se sumó a su causa. Y Jesús Morales, un cantinero que había agrupado unos 350 hombres. Después vino Felipe Neri, que era fogonero, y José Trinidad Díaz, que era predicador protestante. Todos reconocían en Emiliano a un verdadero líder. Estaba hecho de otra pasta, era de otra madera. Había grandeza en los más pequeños de sus actos, hasta en sus simples miradas. Nadie quiso disputarle el honor de ser el caudillo en Morelos. Su generosidad muy pronto alcanzó los rumores y los clamores de la gente, desde los más humildes campesinos hasta los más encumbrados. Emiliano vestía siempre con sencillez, con su traje negro de charro. Nunca con ostentación, ni siquiera cargaba dinero. A pesar de que se había convertido en el hombre más poderoso de la región, seguía siendo el mismo campesino de antes, sencillo al trato, siempre humilde en su presencia, en su actitud y en sus gestos. Y tomó una decisión finalmente: hacer los primeros repartos de tierras a los campesinos. Y con aquello se ganó definitivamente a la gente, pero en cambio se encontró con el odio de los hacendados. Le pusieron como mote el Atila del Sur. Pero la verdad era que Emiliano estaba ganando rápidamente el control del estado. Muy pronto se apoderó de Yautepec, que era una plaza estratégica, ya que de ahí partía el camino a Xochimilco y a la Ciudad de México, que era en aquel entonces
el único camino que unía a la ciudad de Cuernavaca con el Distrito Federal. Después incursionó en las haciendas en torno al Popocatépetl y se apoderó de todos los territorios que unían a Morelos con el estado de Puebla hasta Izúcar de Matamoros. Finalmente decidió ponerle sitio a Cuautla. En Cuautla el ejército federal se hizo fuerte con la ayuda de los hacendados. Esta en realidad era una maniobra diversionista que hablaba de la astucia militar de Emiliano, ya que mientras que las fuerzas enemigas se concentraban en Cuautla, por sorpresa, Emiliano atacó Cuernavaca. Y al clamor de su caudillo, la pólvora y la metralla y el cañón sonaron. Y en unos cuantos días, Cuernavaca cayó. Y con ello el gobierno federal del estado de Morelos. Ahora Emiliano era el dueño de la capital del estado. Y en medio de ovaciones y aplausos, entró en la ciudad. Emiliano había nacido a su periodo de grandeza. Muy pronto informó a Madero que en el estado de Morelos la revolución había triunfado. En el mes de abril, Zapata fue designado general del Ejército Libertador del Sur. A partir de ahí, imprimió a su movimiento una organización virtualmente independiente del cuartel general maderista. Obtuvo constantes victorias militares. Proclamó que el asunto agrario era su prioridad máxima. Continuó el reparto de tierras entre campesinos y extrajo préstamos forzados de los ricos empresarios de la región. Muy pronto extendió su liderazgo a toda la zona. Todo el estado de Morelos estaba ahora en sus manos. Soy rielera y tengo mi Juan. Él es mi vida, yo soy su querer. A mediados de abril, en el cuartel general del general Emiliano Zapata Salazar, se recibió a un jinete muy veloz. Este llevaba un comunicado urgente. En el estado de Guerrero también estaba triunfando la revolución. Él es mi vida, yo soy su En Iguala y en Chilpancingo había combates. Ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Ambrosio Figueroa era el caudillo en aquella región y pedía a Emiliano Zapata una entrevista urgente. Eufemio Zapata, el hermano de Emiliano, entregó personalmente la carta que llegó desde el lejano sur guerrerense.
Emiliano, aquí está el sobre este que te llegó de allá, del tal Ambrosio Figueroa. ¿Y qué te dicen, Emiliano? Es una serie de cartas del cuartel central maderista. Me piden que reconozca a Ambrosio Figueroa como la cabeza de la revolución en el estado de Guerrero y que una mis fuerzas a las de él. ¿Y tú qué piensas hacer, hermano? No nos vaya a salir otro Tepepa. Hay muchos que se metieron en este movimiento nomás para saltar y desgraciar a la gente, enriquecerse a su costa. No hay sentido ni sentimientos. Tú sabes. No sabemos qué tal sea ese Ambrosio Figueroa. ¿Qué piensas hacer, hermano? Tus temores son ciertos, Eufemio, pero son órdenes que llegan desde el cuartel maderista. No nos podemos negar. Vamos a entrevistarnos con ese Figueroa, pero también vamos a cuidarle las manos. Le voy a poner una condición. Dicen que Tepepa se fue a Guerrero y que anda refugiado por allá en las montañas. Para demostrar su buena voluntad, le voy a pedir a Ambrosio Figueroa que atrape al tal Tepepa para hacerle juicio por todos sus crímenes. Vamos a ver cómo responde Ambrosio Figueroa. Vamos a ver si es de los nuestros o si simplemente es un vulgar bandido. Me parece bien, hermano. Me parece bien. Y mientras tanto, en la capital de la República Mexicana, el anciano general, el antiguo héroe de la República, don Porfirio Díaz, pasaba uno de sus peores momentos. Hacía varias semanas que se veía muy enfermo al general Díaz. Se le había infectado una encía. Padecía de calenturas y la fiebre le brotaba en forma de sudor. En la gran ciudad de México aparentemente no pasaba nada. Se escuchaban como todos los días las campanas de catedral. Y la gente iba y venía a su trabajo. En la colosal urbe de casi 500,000 de habitantes, todavía circulaban los tranvías de mulitas con parsimonia, como si no pasara nada. Los nuevos tranvías eléctricos también circulaban, y las bombillas que iluminaban las calles por las noches, también con electricidad, y que el régimen porfiriano había colocado, iluminaban por la noche. Pero en el corazón del general Porfirio Díaz había una gran oscuridad. Iba a tomar una difícil decisión. Por las noches, doña Carmelita Romero Rubio de Díaz, su esposa, le confortaba. Porfirio Díaz casi no podía tragar
por el inmenso dolor de muelas y de encías. Los resultados de la batalla en el norte estaban llegando. También los resultados de lo que ocurría en Morelos. Para el 12 de mayo, Cuautla estaba sitiada por casi 400 revolucionarios comandados por el propio Emiliano Zapata, y la plaza estaba a punto de rendirse. En el norte las cosas estaban peor. El 21 de mayo se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, con los cuales se pactaban las renuncias del presidente Porfirio Díaz y el vicepresidente Ramón Corral. Porfirio Díaz había aceptado finalmente que renunciaría. Aquella noche, el octogenario general firmó su renuncia. Aquí está, Carmelita. Entréguele al secretario Volado este documento. Señor general, finalmente, de manos de su ministro de la guerra, quien tomó aquel sobre, la renuncia fue conocida en todos los periódicos. Había terminado el largo régimen de Porfirio Díaz. Se nombraba a Francisco León de la Barra como presidente provisional del país. Y el día 26 de mayo, después del sitio de Cuautla, plaza que se había rendido, el presidente Porfirio Díaz salió de la Ciudad de México. De su residencia oficial, para ir a abordar un tren en la estación. Yo soy rielera y tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy... Las campanas de la Catedral de México fueron echadas a vuelo. Y en la estación de trenes se escuchaba el silbato de las locomotoras. Los convoyes que iban y venían. Muchos de aquellos trenes llevaban armas y pertrechos. En medio de todo aquel bullicio, el general Porfirio Díaz llegó a la estación. Un tren militar lo esperaba ahí para conducirlo hasta Veracruz. La gente estaba feliz, la gente estaba contenta. Los periódicos anunciaban:
nació. Con la renuncia de Porfirio Díaz y el triunfo de Madero, Y otros ya no se verterá más sangre en los campos de batalla. Él es mi vida, yo soy su querer. Don Porfirio bajó de su carruaje, escoltado por su yerno don Nacho de la Torre y también por su hija. Adiós muchachos de Lerdo, de Gómez y de Torreón. La cara de doña Amada Díaz, la hija del dictador o exdictador, se encontraba llena de dolor. Quizá en esos momentos, aquella mujer era la única persona que lamentaba la partida de Porfirio Díaz. Ya se va tu Juan. El país estaba feliz porque ya no habría más muertes. En el andén de la estación se dio la trágica y triste despedida. Doña Carmelita Romero Rubio de Díaz, la esposa de don Porfirio, su hijo Porfirio y otras personas acompañaban al exdictador. Y mientras que el equipaje era subido del andén a los vagones, con su rostro anciano, pero fuerte y recio, como correspondía a la talla del héroe de la batalla del 5 de mayo que había combatido con Zaragoza a los franceses, de manera fría y ostentosa, don Porfirio sacaba lo mejor de su carácter para verse fuerte y firme. Entre sus brazos, doña Amada Díaz lloraba copiosamente por la partida de su padre. Después de conversar por algunos minutos tristes y trágicos, don Nacho de la Torre apartó a su mujer de los brazos de su padre. Había llegado el momento en que el tren militar partiría. Casi doblada por la ansiedad y la angustia, Amada Díaz extendió su mano y sus dedos para despedir al padre que le había cuidado con amor siempre. Casi desmayada y derramada sobre el cuerpo de su marido don Nacho de la Torre, la mujer se quedó mirando el convoy que se extendía a lo largo del andén y que empezaba a moverse, enfilando hacia su destino. Don Porfirio se quedó en la escalerilla del último vagón y ahí por la pequeña baranda, sin entrar al interior, quiso quedarse para ver por última vez a su hija. Y a pesar de la indiferencia de la mayoría de la gente, junto al andén había un pequeño grupo de porfiristas que trataban de animar a su ex líder y que gritaban consignas como ¡Viva el héroe del 2 de abril! ¡Viva don Porfirio! Y a pesar del momento triste y trágico, aplaudía. Quizá en aquel momento el viejo dictador sintió un poco de paz en su acongojado corazón. Sus ojos verían por última vez a la capital del país que había gobernado por 3 décadas. Y el tren se dirigió hacia el estado de Puebla, por la vía de Amozoc, para de ahí ir hacia las cumbres de Acultzingo. Dentro del tren iban más de 200 soldados, capitaneados por su general en jefe. Porfirio Díaz pidió
que viniera a su presencia. La puerta del vagón se descorrió. Aquí estoy, mi general. Ordéneme usted. Gracias por acudir rápidamente a mi llamado, General Victoriano Huerta. ¿A qué hora estima usted que llegaremos al puerto de Veracruz? Mi general Díaz, yo estimo que en unas 9 horas más. Muy bien, general. ¿Cree usted que seremos atacados por el camino por algún grupo revolucionario? A ciencia cierta no lo sé, señor, pero estamos preparados y traemos 2 cañones en el convoy. Bien, general, le agradezco su pertinencia. Y recuerde usted que llevo conmigo lo que más amo, a toda mi familia. Le encargo nuestra seguridad. No se preocupe usted, don Porfirio. Mi general, todo está bajo control. Mas, sin embargo, unas cuantas horas después se escuchó el cañón y la metralla. El tren iba a toda velocidad. Un grupo guerrillero armado importante lo seguía a corta distancia. Las balas empezaron a entrar por todas partes. Porfirio Díaz tuvo que echarse al suelo, al igual que doña Carmelita y Firio, es decir, Porfirio Díaz Chico, el hijo varón de don Porfirio Díaz. Los vidrios se quebraban. El asedio era constante. Un enorme tronco estaba cegando la vía, impidiendo el paso. Aquella celada era obvia. Era un atentado contra la vida del general Díaz. Poniéndose al frente de la tropa, Victoriano Huerta dio la orden de disparar a fuego cerrado contra los atacantes. También los cañones que portaba el convoy se dispararon. La batalla era cerrada y el tren finalmente se detuvo, silbando su locomotor, ya que no podía seguir adelante sin descarrilarse. Todos se alarmaron dentro del tren. Cundió el pánico. Las balas silbaban por todas partes y una marea de humo de pólvora envolvía el ambiente. Y en ese momento, Carmelita Romero Rubio de Díaz preguntó al anciano general Porfirio Díaz: ¿vamos a morir, Porfirio? De ninguna manera, Carmelita. Ten confianza y agacha la cabeza. Gracias por haber estado con nosotros en el 9º capítulo de la serie Ecos del Sur. La vida real de carne y hueso del general Emiliano Zapata Salazar, al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Por tu fina atención y por tu preferencia, gracias, infinitas gracias.
Y yo te espero mañana, por la misma estación, por supuesto, y a la misma hora. Porque los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Nuevamente, muchas gracias, buenas noches y hasta mañana.